empiezo con la presentación y creo que se ve, ¿no? En modo presentación. Se ve perfecto. Vale, perfecto. Pues el escenario es tuyo, Sara. Muy bien, pues Si ¿quieres que te avise 5 minutitos antes de terminar o lo tienes controlado? avísame por si acaso, porque aunque he intentado Venga, ajustarlo todo lo posible, está, está bien si me avisas. Muchas gracias, venga, Miguel. pues Ujú. hasta ahora Venga, el escenario. muy bien. Bueno, pues nada, aquí estoy. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Bueno, yo voy a volver a contar la charla que conté en el Power BI Days de Madrid hace unas semanas, que es esta: crea un solo informe y muestra distinta información según el usuario, y vamos a usar Tabular Editor y los field parameters de Power BI. Eso, como dije, esto lo conté en el Power BI de Madrid, de Power BI Days de Madrid. Perdonad porque estoy un poco nerviosa con tanta gente. Espero estar a la altura porque es verdad que ayer, las ponencias de ayer dejaron el listón muy alto. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Antes de nada, pues bueno, sí que quería agradecer a toda la organización, porque la verdad se lo han currado mogollón para que salga así de bien este evento, y por supuesto a los sponsors, que sin ellos desde luego no sería posible realizar estos eventos. Y bueno, como ya han contado en la introducción mis compañeros, pues el Power BI Days Tour, bueno, pues ha estado en 4 ciudades de España, y terminamos en este evento virtual para poner el broche final, ¿no? El broche de oro al Power BI Days Tour. Eh, Os recomiendo que quedéis hasta el final, porque yo ayer me quedé hasta el final y de verdad que se pasa muy bien, tanto en el quiz como simplemente escuchar a nuestros compañeros hablar entre ellos, que de verdad que sí que parecen streamers de estos. Es muy divertido, así que os aconsejo que os quedéis hasta el final. Y bueno, pues eso, va a haber un quiz y hay un montón de regalos súper interesantes. Dicho esto, vamos con la agenda. Voy a intentar meter o sea, todo el contenido en 40 minutos, porque, bueno, no os comenté antes, sí que os dije que es la ponencia de Madrid, pero no os comenté que la he mejorado. La he mejorado un poco, he tenido semanas suficientes ahora para mejorarla, y bueno, para los que pudieron asistir a la de Madrid verán cuál es ese cambio, y los que no, pues ya os comentaré cuál es la mejora. Siempre pienso que hay tiempo para aprender y para mejorar todo lo que hacemos. La agenda, pues bueno, os voy a contar un poquito quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, qué vamos a aprender, qué herramientas y qué requisitos previos necesitan. Os voy a contar lo que son los parámetros de campo, qué es Tabular Editor, qué es la seguridad a nivel de objeto, y lo que os comentaba, esta es la mejora. Había un error en los visuales con seguridad OLS, y bueno, pues he encontrado la solución, que lo veremos mientras vamos trabajando en ello. Vale, pues ¿quién soy yo? Yo soy Sara Alonso. Yo soy consultora de data y de inteligencia artificial en Tokiota, que por cierto es uno de nuestros patrocinadores, así que yo encantada y feliz de representar a Tokiota en este evento. Yo soy desarrolladora de Power BI, pero bueno, también he tocado otras ramas, otras áreas del data, como puede ser pues Azure, Cognitive Services, Synapse, Data Factory, etcétera. Soy formadora de Power BI. Y por contaros un poquito más de mí, pues bueno, soy anfitriona de Women for Technical Talks, que llevo la camiseta, no sé si se llega a ver, apoyando el talento femenino. ¿Y qué más? Bueno, soy asturiana, soy licenciada en ADE en la Universidad de Oviedo, y bueno, pues como buena asturiana me gusta la sidra, me gusta el cachopo, me gusta la fabada y todas esas cosas que tiene mi tierra. Y bueno, no sé si tiene gracia o no, pero siempre hago esta broma de que soy amante de los datos y de los gatos. No sé si tiene gracia o no, pero bueno, rima y es una realidad. Tengo ahí 2 gatitas que además son esas de ahí. Y aquí abajo pues os dejo mi LinkedIn, os dejo también mi perfil de Medium, que he abierto un blog que voy metiendo contenido. Hasta ahora solamente tengo 2 posts, pero bueno, la idea es ir metiendo contenido y tips de Power BI, etcétera. Vale, dicho esto, ¿qué vamos a aprender? Pues a ver, todos conocemos, bueno, todos los que trabajamos con Power BI conocemos la seguridad a nivel de fila, la RLS, que es la que viene de forma nativa en Power BI.
que nos restringe pues, la información de las filas por las que no se filtran los roles. Es decir, yo creo un rol de seguridad y a ese rol de seguridad pues, filtro por una fila de una tabla en concreto, que seguidamente se filtrará el resto del modelo de datos. Y solamente ese rol cuando entre bajo ese usuario cuando entre bajo ese rol solamente va a poder ver información de esa fila. Vale, esto está muy bien. Pero ¿y qué pasa si lo que yo quiero restringir no son filas, sino columnas? Pues esto me pasó. Diego me pasó bueno, a mí, a nuestro equipo de Tokiota, con un proyecto, un cliente, y nos dijo precisamente eso, que tenía un dataset, un conjunto de datos donde había información confidencial, información restringida, y lo que necesitaban era, pues eso, restringir ciertas columnas. Y claro, tú de primeras te quedas como, pero a ver, si en Power BI se pueden restringir filas, pero hasta donde yo sé, columnas no. Bueno, pues, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos a investigar un poco y resulta que sí que se puede hacer. O sea, cuando tú tienes información confidencial en tu conjunto de datos, en columnas o en tablas o incluso en medidas, pues resulta que eso sí se puede restringir. ¿Y cómo se hace? Pues esto es posible gracias a Tabular Editor. A Tabular Editor, que hablaré más adelante de ello, que es una herramienta externa de Power BI, nos permite restringir el acceso a la visualización y el tratamiento de esas columnas, tablas o medidas que tengan esa información confidencial. Es lo que se llama seguridad a nivel de objeto o OLS. ¿Y por qué de objeto? Que a veces esto va un poco a confusión. Objeto se refiere a columna, tabla, medida, etcétera. O sea, no se refiere a fila, ¿no? Y tampoco, sobre todo, no se refiere a un objeto visual, que a veces eso se confunde. Así que lo que vamos a hacer es aprender a configurar estos roles de seguridad, OLS, con Tabular Editor y Power BI. Y además también vamos a aprender a crear parámetros de campo o field parameters, y de forma que vamos a combinar ambas funcionalidades, de forma que al usuario final le vamos a ofrecer la posibilidad de que pueda escoger los campos o las medidas que desee, o sea, la información que desee, siempre y cuando tenga acceso a esas columnas. Va a poder escoger, yo quiero analizar las ventas, me lo invento, por este campo, por este y por este. Siempre y cuando tenga acceso a esa información, va a poder analizar los informes como quiera. Dicho esto, que sé que es mucha teoría, veremos ahora en la demo que es mucho más sencillo. ¿Qué herramientas y qué requisitos previos necesitamos? Bueno, pues tener una cuenta de Power BI, tener Power BI Desktop instalado y mínimo la actualización de mayo de 2022, que bueno, que a estas alturas ya la tenemos todos, pero es porque en mayo de 2022 se incluyeron los field parameters, los parámetros de campo a Power BI. Tener Tabular Editor instalado como herramienta externa de Power BI y la más importante, pues como siempre digo, muchas ganas de aprender cosas nuevas. Dicho esto, voy a dejar de presentar y voy a ir al informe que tengo aquí. Voy a ir usando el Zoomit también por si acaso no, yo que sé, no se ve pequeñito o algo. Vale, pues tengo aquí este informe que bueno, a simple vista, bueno, vemos que está terminado o casi terminado. Podemos ver un objeto visual de tabla, un objeto visual de gráfico de columnas. Vemos también una serie de indicadores aquí detrás y un gráfico de líneas superpuesto. Luego aquí a la derecha un gráfico de gates que bueno, se utiliza mucho para la consecución de objetivos. Vale, bueno, pues así a simple vista ya podemos ver que tenemos datos de personas, datos de comerciales, datos de ventas, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ya os confirmo que esto es un informe sobre los comerciales de un grupo de empresas. Los datos son ficticios, totalmente, totalmente inventados. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Aquí como, bueno, esto es un slicer de tiempo, etcétera, y ahí lo que tenemos aquí es un field parameter, un parámetro de campos. Este es el slicer del parámetro de campos, que como podéis ver tiene cantidad y tiene ventas. Vamos a empezar creando y contándoos un poco lo que son los parámetros de campo y después iremos con la OLS. Entonces, aprovechando que tenemos aquí este parámetro de campos ya creado, porque es que si creaba todos los que quería crear no me daba tiempo, este ya está creado. Como os comentaba, tenemos, por ejemplo, aquí se puede ver bien que tenemos este gráfico de líneas superpuesto a los indicadores de atrás que pone cantidad y ventas. Claro, esto es lo que os decía. O sea, este informe ya se ve que se puede optimizar, se puede mejorar seguro, porque al final estas dos líneas no nos dicen mucho, de hecho están ahí juntas, no,
pues no nos dice mucho. Luego, por ejemplo, el gráfico de columnas no está mal, pero se puede mejorar. ¿Por qué? Porque las columnas grises nos muestran la cantidad, las verdes nos muestran las ventas. No está mal, pero al final las dos medidas en un gráfico, o sea, no está del todo bien. Vale, pues antes de que salieran los parámetros de campos, ¿qué era lo que hacíamos? Pues hacíamos o un marcador, un bookmark, que nos fuese haciendo switch, pues primero que me muestre las ventas y si le doy al botón, pues que me muestre la cantidad. O yo qué sé, otra opción era, que eso además lleva mogollón de tiempo para el desarrollo de Power BI, otra opción era pues crear dos gráficos, un duplicado, pues uno para cantidad, otro para ventas y lo mismo con los indicadores de aquí atrás. Pues gracias a los field parameters, ahora ya no es necesario hacer eso, porque como podéis ver, si yo marco cantidad, y si os fijáis, los indicadores de atrás me han cambiado a cantidad y la línea ya solamente me muestra la cantidad. Así que ahora encima además puedo ver esa evolución en el tiempo. En el visual de tabla me ha desaparecido las ventas porque estoy señalando la cantidad. En el visual de tabla igual es donde sí se pueden usar los dos a la vez. Y luego en el de columnas agrupadas solamente me muestra la cantidad. Y de hecho, si os fijáis en el título, ya solamente me pone cantidad. Y si ahora yo pulso en ventas, pues me cambia a las ventas. O sea, todos los datos que tengo ahora son de ventas. Los indicadores de atrás también me han marcado las ventas. Y la línea es la evolución de las ventas. Pues nada, simplemente que esto, o sea, me parece súper útil, los parámetros de campo me parecen súper útiles. Y bueno, pues este es un ejemplo de parámetros de campo para medidas, porque las medidas, a ver, si despliego aquí, podemos ver que es el parámetro de campos, me estoy adelantando un poco, pero bueno, ahora os lo cuento todo paso a paso, que está tomando una serie de medidas que ya están creadas. Las medidas ya las he creado yo anteriormente, que son estas de aquí de la derecha, que es la de cantidad y la de ventas. Y me está haciendo el switch por una o por otra. Dicho esto, este parámetro de campos es para medidas, pero que sepáis que se puede utilizar también para dimensiones. Puedo ir metiendo los diferentes campos de dimensiones en lugar de medidas y de forma que se pueda escoger, por ejemplo, vamos a fijarnos en la tabla, en el visual de tabla, puedo hacer un parámetro de campos para que el usuario pueda escoger entre código de comercial, nombre de comercial, apellidos, etcétera, elegir los campos de la dimensión de la tabla de comerciales que pueda escoger qué campos quiere. Dicho esto, voy a volver a la presentación un segundo. Como digo, me he adelantado un poco. Aquí explico un poco lo que es la definición de parámetros de campos, pero bueno, básicamente ya os lo he ido contando, que es eh, simplemente un parámetro de campos permite que en un mismo gráfico se puede mostrar una información u otra dependiendo de el filtrado que se tenga seleccionado. Y vale tanto para medidas como para dimensiones. Vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a crear uno para dimensiones, para la tabla de comerciales. Vamos a crear uno, vamos a ir viendo paso a paso cómo se crea y cómo funciona. Vale. Pues volvemos al informe y, como digo, vamos a crear uno nuevo. El primer paso sería ir a archivo, a opciones y configuración, que lo tengo en inglés, opciones otra vez, y me va un pelín lento. Vale, ahí está. Iríamos aquí a Preview Features y voy a hacer el zoom it. Tenemos que fijarnos que esté marcado este campo, el de Field Parameters, o en español sería, bueno, parámetros de campo. Si no está seleccionado, lo seleccionaríamos, le daríamos a OK y como es la primera vez, habría que cerrar el Power BI y abrirlo de nuevo. Eso solamente es la primera vez. Una vez que ya los tenemos activados, iríamos aquí a Modeling, iríamos a, pues igual que existen los parámetros What If, pues ahora, como se han añadido los parámetros de campo, pues sería el mismo botón. Nuevo parámetro y los What If son los Numeric Range que llaman ahora y el que nos interesa es este, el de campos. Aquí le pondríamos un nombre que lo vamos a llamar parámetro comerciales. Vale.
Y a partir de ahora ya nos vamos a centrar, de todas las tablas que tenemos en el modelo de datos, nos vamos a centrar en la tabla de comerciales. La tabla de comerciales, que es la que nos interesa, es donde vamos a crear el parámetro de campos y es donde vamos a aplicar posteriormente la seguridad a nivel de objeto. Vale, entonces lo que queremos es que el usuario final pueda escoger entre estos campos para que puedas seleccionar el filtrado. Vale, pues voy metiendo código comercial, nombre de comercial, apellidos, DNI. El orden que ponéis es importante porque según el orden que vamos poniendo aquí, es el orden que va a aparecer en el slicer, en el segmentador. De todas formas, también os digo, el código de empresa, vamos a pasar de él. Vamos a quedarnos con estos datos, con estos campos, que de todas formas os digo que si queréis cambiar el orden, se puede cambiar posteriormente con DAX. Le damos a crear y, bueno, tenemos que fijarnos que ponga lo de añadir el slicer a la página. Vamos a crearlo y vamos a ver aquí cómo se nos va a añadir ese slicer. Y a la derecha se nos va a añadir este parámetro como una tabla más. Vale, ahí está. Tenemos aquí a la derecha el parámetro que acabamos de crear como una tabla más para que esté disponible y aquí abajo se nos ha creado automáticamente un slicer para escoger los campos que queremos visualizar en concreto en estos dos visuales. Vale, pues si yo empiezo a marcar, veo que no hace nada. No hace nada porque nos queda un paso más, que es en cada uno de estos dos visuales cambiar los campos de la tabla de comerciales por este parámetro nuevo. Antes de hacerlo, sí que os quiero mostrar, vale, ahí está, creo que se ve bastante grande, la fórmula DAX que se nos crea. Se nos crea automáticamente al crear el parámetro de campos. Se nos crea para cada uno de los campos una línea con 3 argumentos. La primera es el nombre que le doy yo a ese campo, que por cierto voy a aprovechar a hacerlo un poquito más corto, el código comercial está bien. Y luego el segundo argumento es la función nameOf, que indica el campo al que me estoy refiriendo. Y por último es el número, empezando desde 0, que es el orden en el que yo quiero que aparezca. Por eso decía que si queréis cambiar el orden, siempre se puede hacer. Voy a aprovechar a hacer los nombres un pelín más cortos. Es redundante lo de comercial constantemente. Y salario lo voy a dejar en salario bruto anual, lo voy a dejar en salario. Le daría OK. A Enter en este caso y vais a ver que ahora se aplican ahí los cambios. Y entonces ahora sí, selecciono la tabla y lo que voy a hacer es quitar cada uno de los campos de la tabla de comerciales, excepto el parámetro de campos de cantidad y ventas, que ese lo tengo que dejar, que es el que creé yo previamente antes de la sesión. Voy a coger el parámetro de comerciales y lo voy a poner ahí. ¿Veis? Y ahora voy a hacer lo mismo con el gráfico de columnas. Voy a quitar todos esos campos. Dejaría en el eje de las Y el parámetro de cantidad y ventas y lo pondría en el eje de las X, cogería el parámetro de comerciales. Y de hecho, bueno, podría hacer ya drill down para ir viendo de los diferentes niveles. Ahora sí que puedo empezar a probar. Si pulso en código comercial, veo que en estos dos visuales me aparece solo el código comercial. Lo mismo con nombre. Si quiero escoger varios, pulso control y voy clicando con el ratón. Y luego otra cosa a tener en cuenta es, si yo selecciono todos los campos, absolutamente todos, es exactamente lo mismo, me va un pelín más lento esto, es exactamente lo mismo que si no pongo ningún campo, si no marco ningún campo. O sea, tener todo seleccionado y si no tener ninguno seleccionado es lo mismo, me va a mostrar todo siempre. Y bueno, pues estos son los parámetros de campos. Como podéis ver, son muy fáciles de crear, son muy sencillitos y además al usuario final le encanta porque es muy cómodo. Al final elige el propio usuario final qué es lo que quiere visualizar, qué es lo que quiere analizar. Y para los desarrolladores de Power BI también nos resulta mucho más cómodo porque no tenemos que andar creando 80.000 gráficos ni bookmarks ni nada.
Dicho esto, vamos a pasar ahora al kit de la, de la charla, que es el aprender a crear los roles con seguridad a nivel de objeto. Vale, pues antes de ello, quiero hablaros de Tabular Editor, que es la herramienta que vamos a utilizar para crear estos roles de seguridad. Vale, pues Tabular Editor, para los que no lo conozcan, es una herramienta externa a Power BI que permite la creación de modelos tabulares y edita archivos de plantilla de Power BI. En ningún momento accede a ningún dato porque solamente trabaja con la estructura del modelo de datos. Nunca toca ningún dato del dataset. Y pues esto al final, ¿qué hace? Que cualquier cambio que queráis aplicar a columnas, medidas, carpetas de visualización, etcétera, hace que se apliquen todos estos cambios inmediatamente, porque lo hace a la estructura de datos, no lo hace al dataset. Y también permite pues, cargar, un montón permite cargar modelos muy grandes, con cientos de medidas, con cientos de columnas, que cualquier cambio se aplicará al instante. Bueno, yo siempre digo que a Tabular Editor todavía no le saco todo el partido que tiene, porque se pueden hacer un montón de cosas con Tabular Editor, pero bueno, algunas de las funcionalidades que tiene es el de configurar la seguridad a nivel de objeto, que hemos comentado. También se puede configurar la seguridad a nivel de fila. La creación de grupos de cálculo, que aquí he de reconocer que yo también decía grupos calculados, pero bueno, yo como estuve en el evento de ayer, ya me ha quedado claro que son grupos de cálculo, y traducciones, y muchas más cosas. Hoy nos vamos a centrar en la seguridad a nivel de objeto. Vale. ¿Y qué es la seguridad a nivel de objeto? ¿Qué es lo que os comentaba al principio? La seguridad a nivel de objeto, o OLS, permite proteger tablas o columnas específicas dentro del modelo de datos a ciertos visores de los informes. Es decir, si tenemos una columna con información confidencial, como puede ser la del salario, que tenemos en nuestro informe de Power BI, lo que podemos hacer es crear un rol de seguridad que restrinja esa columna o varias columnas, y así la persona que entre bajo ese rol de seguridad no va a poder interactuar ni tratar esa columna. Es más, o sea, para las personas que no tienen acceso a ella es como si no existiera. O sea, esa columna es como si no existiera. Y bueno, pues al igual que la seguridad a nivel de fila, la OLS también se define dentro de los roles de Power BI, pero luego se configura en Tabular Editor. Dicho esto, vamos a crear la seguridad a nivel de objeto. Quiero llevaros a la vista de datos, a la tabla de comerciales, que es la que nos interesa, es donde se encuentra esa información confidencial, y vamos a analizar un poco los datos que tenemos aquí. Tenemos, bueno, nombre, apellidos, sería información personal. El DNI es aún más personal porque el DNI es uno para cada individuo. El sexo también es información personal. Pero luego, por ejemplo, el salario bruto anual, o sea, es información súper restringida. O sea, al final, ¿cuánta gente dentro de una misma empresa tiene acceso a ver los salarios? O sea, a ver los salarios tienen acceso financiero, recursos humanos y no todas las personas de ellos. O sea, esto es un claro ejemplo de, pues eso, de información personal y de información confidencial para la empresa. Luego, por ejemplo, también tenemos el código comercial y el código de empresa, que bueno, que no nos dicen nada por sí solos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear dos roles de seguridad. Uno que sea no salario, se va a llamar no salario, en el que vamos a dar acceso a todas estas columnas, excepto a la de salario. Esa no la van a poder visualizar. Y luego vamos a crear otro rol aún más restrictivo, en la que vamos a prohibir el acceso a todas las columnas, excepto a los códigos de comercial. Y esto es algo muy habitual y muy real. O sea, al final, dentro de una empresa hay personas que tienen más permiso a una información y otras que tienen menos. El de solo códigos va a ser mucho más restrictivo, y el de no salario simplemente no va a poder ver la columna de salario. Estos son ejemplos de roles que se crean. Dicho esto, vamos a crear estos roles. Como decíamos, se crean igual que la seguridad a nivel de fila. Así que iríamos, cuando creamos un rol RLS, lo que hacemos es ir a Modeling y vamos a administrar roles.
Vale, aquí ya tengo un rol creado, pues eso, porque como siempre ando muy mal de tiempo, pues ya creé uno con antelación, que es el de solo códigos. Vamos ahora a crear el de no salario, que os comentaba. Vale, vale. Si estuviéramos creando roles de seguridad RLS, seguridad a nivel de fila, ahora ¿cuál sería el siguiente paso? Indicar por qué tabla quiero filtrar y luego aquí la expresión DAX por la que lo filtro, o sea, las filas por las que lo quiero filtrar. Como en este caso es la seguridad a nivel de objeto, se hace en Tabular Editor, lo que tenemos que hacer aquí simplemente es esto, indicar los dos roles, el de no salario y el de solo códigos, ya está. Y ya estaría. Le damos a guardar y ya estaría. Ahora ya sí es el turno de Tabular Editor. Vamos a herramientas externas, abrimos Tabular Editor. Se está abriendo, se me está abriendo en la otra pantalla. Vale. Vale, aquí está. Y aquí tenemos el modelo de datos con el que estamos trabajando. De hecho, veis que es el mismo informe y esto sería pues, el modelo de datos en diferentes carpetitas. Aquí tendríamos un espacio bueno, pues para hacer fórmulas DAX y en este espacio es el que nos va a interesar ahora a nosotros, que es, vamos a ir a tablas, a la carpetita de tablas y vemos que tiene un desplegable. Voy a hacer el zoom it. Vale, y como podéis ver aquí están todas las tablas con las que estamos trabajando nosotros en el modelo. La que nos interesa, como sabéis, es la de comerciales, así que vamos a ir a la tabla de comerciales y si la despliego aquí vemos el nombre de todas las columnas. Vale, bueno, pues nos vamos a centrar en esta parte de aquí. Voy a traerlo para aquí. Vale. Como podéis ver, en esta parte, la de Translations, Perspectives and Security, las dos primeras líneas me hablan de seguridad, de la seguridad a nivel de objeto y la seguridad a nivel de fila. Como os decía, la seguridad a nivel de fila, si quisiera, también la puedo configurar aquí. Nos vamos a centrar en la OLS, voy a abrirlo, vale. Y vemos, voy a hacer zoom otra vez, y vemos que están los dos roles que hemos creado, el de no salario y el de solo códigos. Y recordad que estamos en la tabla de comerciales. Vale, y veis que aquí me pone default y read. Vale, os voy a explicar lo que es eso. Estamos en la tabla de comerciales, OLS y aquí salen los dos roles. Aquí tenemos que indicarle a Tabular Editor que vamos a aplicar algún tipo de seguridad OLS a esta tabla. Vale, pues tengo tres opciones. Default, None y Read. Si la dejo en Default, lo que estoy haciendo es decirle a Tabular Editor que no voy a aplicar ningún tipo de seguridad OLS. Si pongo None, lo que estoy diciendo a Tabular Editor es que no permitas a este rol que vea la tabla de comerciales. Eso tampoco lo queremos, porque no queremos que nos escape toda la tabla, simplemente algunas columnas. Y luego está el de read, que el de read lo que nos indica es, vale, voy a aplicar un tipo de seguridad OLS a esta tabla, pero algunas columnas. O sea, yo quiero que me sigas leyendo la tabla. Y eso es lo que tenemos que poner. El de solo códigos, como ya lo hice previamente, pues ya lo tengo indicado. Así que lo que tengo que hacer es dejar en read, tanto para no salario como solo códigos, de la tabla de comerciales. Dicho esto, ahora iríamos a la carpeta de roles y veo que están aquí los dos roles que he creado. Y de hecho, en cada uno de los dos roles, a ver, en cada uno de los dos roles ya me pone lo de comerciales, porque ya le hemos indicado que voy a aplicar algún tipo de seguridad a esta tabla para estos dos roles. Vale, pues entonces voy al de solo códigos y pulso en comerciales. Vemos aquí que tenemos la OLS dos veces. De hecho, voy a desplegar ahí y voy a ampliar otra vez. Vale. Por un lado, aquí abajo pone OLS Table Permission, que esto es lo que acabamos de indicar, read. Y luego aquí arriba ya me dice OLS Column Permissions, o sea, esto ya es de columnas, que esto es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, pues como el de solo códigos ya lo he hecho yo previamente, vamos
a recordar. El de solo códigos decíamos que queríamos que el rol de solo códigos viese la columna de código comercial y código empresa. El resto de las columnas no tienen acceso a ellas, están restringidas. Pues por eso dejamos en default el código de comercial y el código de empresa y ponemos como none el resto de columnas. El resto de columnas no, porque no le estamos dando acceso al resto de columnas, solamente a los dos códigos. Por eso es solo códigos. Luego, vamos al de no salario, y este es el que tenemos que configurar. El de no salario decíamos que va a tener acceso a todas las columnas excepto a la del salario. Vale, pues yo voy a la columna de salario bruto anual y cambio el default por none. Y ya estaría. Así de sencillo es. Le daríamos a guardar, cerramos y automáticamente, como os explicaba antes, automáticamente se crean los roles y se configuran los roles. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso aquí? El siguiente paso, cuando tú creas un rol de seguridad, sea RLS o LS, es comprobar de que funciona correctamente. Y para eso tenemos una opción en Power BI, que es aquí en Modeling, y le damos a View As. Vale, vamos a probar el de no salario y quiero que os fijéis en una cosa. Quiero que os fijéis, un segundo, voy a desplegar la tabla de comerciales. Quiero que os fijéis, al darle a no salario, que me va a desaparecer el salario bruto de aquí. A ver, no salario. Le voy a dar OK. Y fijaos que me ha desaparecido. Esto es lo que os comentaba antes. Al final, a una persona que no tiene acceso a una columna es como si no existiera. Vale, aquí voy con lo que os comentaba al principio de la sesión de que he mejorado. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes acceso a un campo y luego aquí tengo yo una serie de visuales, que tienen ese campo, salta este error, que me dice de que hay un campo que no se ha encontrado. Vale, es correcto. Con lo cual, que salga este error es correcto. Lo que pasa que, bueno, pues no queda bonito. Las cosas como son, no queda elegante. Entonces, os quiero mostrar, y ya termino, que sé que me quedan 5 minutos, os voy a mostrar rápidamente en Power BI Service, porque al final es donde tiene sentido enseñarlo, porque en Power BI Service es donde compartimos los informes con los usuarios finales. Os voy a mostrar el que presenté en el Power BI Days de Madrid presencialmente, que esto es lo que digo que he mejorado. Yo voy a probar el rol de no salario, que sabéis que se hace desde el dataset. Son los mismos datos, exactamente lo mismo. Veréis que cambia un poco pues, el fondo, los colores, etcétera. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba? Que en el código de no salario, con el rol de no salario, yo puedo usar el resto de campos todos los que quieras. Pero si pulsaba en salario bruto anual, pues me saltaba el error. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso a ello. Entonces, es correcto, con lo cual esta persona, este usuario, puede hacer sus análisis escogiendo los campos que quiera, pero si le pulsan salario, pues salta el error porque a este campo no tiene acceso. Entonces, yo como he tenido tiempo estos días desde el Power BI Days de Madrid, pues he estado investigando a ver cómo se puede quitar eso para que quede más elegante. Y bueno, pues sí que encontré la solución, afortunadamente. ¿Sabéis con qué? Con la seguridad a nivel de fila. Es curioso porque al final no salimos de la seguridad. Con la seguridad a nivel de fila, a los roles que ya tengo yo creados, le añado un filtrado RLS de seguridad a nivel de fila para quitar, voy a volver aquí, que es más fácil de ver. De esta forma, yo aquí estoy probando el no salario, ¿no? El no salario, no tengo acceso al campo de no salario. Me lo ha quitado de aquí y, de hecho, si voy a la vista de datos, veo que tampoco lo tengo. Pero en el parámetro de campos sigue estando. ¿Por qué? Porque el parámetro de campos, como habíamos visto, la primera parte es un texto, que es el título que le da a este campo. Entonces, no me desaparece. Aunque yo no tengo acceso al campo, el título no me desaparece. ¿Por qué? Porque si voy rápidamente a la vista de datos, al parámetro comerciales, ¿qué pasa? Es el parámetro de comerciales que hemos creado y que automáticamente se ha creado un DAX y se ha creado una tabla, ¿no? Vale, pues entonces lo que voy a hacer ahora es, a esos roles que he creado, le voy a añadir RLS, el filtrado de seguridad a nivel de fila, en el que el de no salario voy a filtrar
por todos y cada una de estas filas, excepto la de no salario. Y para el de solo códigos voy a filtrar únicamente por este campo. El del orden, parámetro comercial es orden, voy a filtrar por ahí. De esta forma no me va a aparecer los nombres de esos campos a los que no tengo acceso. Vamos a ver que, como siempre, con ejemplos es mucho más fácil de ver. Vale, como me quedan solamente un par de minutos, ya tengo aquí preparado. A ver, si me quiere responder. Tengo otro Power BI preparado. Bueno, si me quiere responder, que no quiere. Donde ya tengo creados los roles. Para ir un poquito más rápido, porque si no se tarda mucho. Vale. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He vuelto a los roles que he creado y lo que he hecho ha sido el código, el rol de no salario, decíamos que lo íbamos a filtrar por todas las filas del parámetro de campos, excepto por la quinta, que es la del salario. Pues eso es lo que he hecho. He filtrado por parámetro de comerciales y por el campo de order. Este corresponde al código comercial, está nombre, apellidos, etc. Y el 5, que es el del salario, no lo he incluido. Luego el de solo códigos lo he filtrado solo por el 0, que es el que corresponde a código comercial. Con esto, vale, ahora sí que estaría el informe listo para publicar y compartir. Y os lo voy a mostrar aquí en el Power BI Service. Vamos a probar el rol de no salario y vamos a ver ahora qué pasa. ¿Veis? Ya no, ni siquiera tengo la opción de marcarlo, porque con la OLS he restringido la columna y con la RLS he restringido, bueno, no restringido, simplemente hago que no se vea aquí ese campo al que no tengo acceso. Lo mismo si pruebo con solo códigos. Si pruebo con solo códigos, solamente voy a tener acceso al código comercial, al resto no, porque no tengo acceso a esos campos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a volver al de no salario, que hay más campos. Yo puedo pulsar todos los campos que yo quiera, y entonces de esta forma las personas que entren bajo este rol van a poder escoger los campos que quieran analizar, la medida que quieran analizar, siempre y cuando tengan acceso a esos campos. Si no tuvieran acceso a esos campos, como se puede ver, no aparece esa opción. Entonces ahora ya, arreglando lo que había hecho en el presencial, nunca tendrán la tentación de pulsar un campo al que no tienen acceso. Dicho esto, bueno, ya estaría. Espero que os haya quedado claro. Al final, el objetivo es eso, crear un solo informe para una organización, compartirlo con todos, pero en función del nivel de seguridad, de permisos, de autorización que tengas a la información, pues podrás ver una información u otra, creando un solo informe. Dicho esto, pues nada, ya estaría. Voy a compartir de nuevo la presentación. Ahí está mi perfil de LinkedIn. Y nada, que si hay preguntas o no lo sé, intentaré responderlas todas, Sí, ahora. estoy aquí para trasladártela. Espectacular. Te digo lo mismo que le he hecho a muchos de los compañeros que han estado por acá, que es que si te quieres dar un baño de ego, te des una vuelta por el chat de Ay, qué YouTube, bien. porque vas a ver que le ha encantado a todo el mundo tu sesión. Me preguntaban, decías que tenías un blog en Medium. Si me Sí, pasas el link por el Telegram, yo lo paso en el YouTube, porque vale, si no salen los links, no aparecen, ¿vale? Para que la gente preguntaba por eso. Y vale. había Perfecto. alguna pregunta al principio que creo que has dejado contestada, que preguntaban sobre si un informe se publica en web, si se le puede aplicar OLS, pero ya el mismo usuario ha dicho que no, que obviamente no se puede, ¿no? Solo es en las ediciones de pago, y creo que no Exacto. había muchas más preguntas. Así que, bueno, sí, había una, pero también bueno, porque La del la contesté Tabulator, ¿no, también. Miguel? Eso es, que si los usuarios finales necesitan tener instalado Tabular Editor, es decir, los que No, utilizan el informe. no hace falta. El usuario final tiene simplemente que
que navegar por su informe y escoger los campos que desee. El usuario final, que suele ser, pues eso, negocio o, bueno, dentro de una compañía, no tiene que preocuparse de nada de eso. Menos mal que he contestado bien, porque estaba, estaba en el chat y digo, bueno, me voy a tirar a la piscina, que eso lo Dios quiera. Tenía ahí al crack también de Fran Muller echando un cable, así que nada, date una vueltecita. Muchísimas gracias, Muy Sara. bien. Una Gracias a pasada de vosotros. sesión Espectacular, Sara, espectacular. Muchas y, gracias. y con las mejoras esas que ha hecho desde Madrid, pues aún más completas si cabe. Nos vemos en la